Isaías 46:10 nos dice que Dios anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esta es una porción de la Escritura que quiero compartir con ustedes y he puesto por título a este sermón: ¿quién escribió mañana? Descubriendo al Dios que sostiene el futuro. Fíjense que la soberanía de Dios sobre la historia, declarada aquí en Isaías 46:10, no es una doctrina fría, sino la base de nuestra confianza y de nuestra paz. Porque el mismo Dios que ordenó el cosmos es el que en Cristo sostiene cada uno de nuestros días. Estamos en el siglo VI a.C. El reino de Judá ha sido devastado por Babilonia. El templo está obviamente en ruina, la gente está exiliada. Parece que los dioses de Babilonia, Marduk y Nebo, han ganado. Han llevado la riqueza y el pueblo de Judá. Isaías, el profeta, proféticamente desmantela esa percepción. Esos dioses son solo estatuas que se van cargando. El verdadero Señor de la historia es el Dios de Israel, quien, de hecho, usó a Babilonia como un instrumento para purificar a su pueblo, y ahora declara que Él es el que controla el próximo acto, la liberación y el regreso. El pueblo de Israel en el exilio era una comunidad derrotada. Su identidad estaba destrozada. Se sentían abandonados por Dios y dominados por una potencia extranjera. Y socialmente estaban en el nivel más bajo. Este mensaje es una inyección de dignidad y esperanza. Les recuerda que, a pesar de su apariencia de derrota, ellos pertenecen al Dios que gobierna sobre las naciones. Su valor no lo determina su estatus social, sino el poder de Dios al que sirven. Teológicamente, queridos amigos, este pasaje es una de las cumbres de la doctrina reformada sobre la soberanía de Dios. Afirma la omnipotencia de Dios, es decir, que sabe todo desde el principio. Su inmutabilidad, su consejo permanece en el tiempo y su omnipotencia, que hace todo lo que Él quiere. Es un fundamento para entender la providencia divina. Dios no es un espectador pasivo de la historia, sino su agente principal y director, ordenando todas las cosas para cumplir sus propósitos eternos. Sobre esta breve introducción, queridos amigos, ante la desesperanza del exilio y el silencio de los ídolos, Dios levanta su voz y nos da 3 razones inquebrantables para confiar solo en Él. El verdadero arquitecto del tiempo. Veamos estas verdades en nuestro pasaje de hoy que hemos compartido. Primero, Dios, el único que conoce y declara el futuro, nos dice la primera parte del versículo 10 de Isaías 46. Cuando Isaías escribe, yo el Señor declara desde el principio lo que al final ha de ser, está usando un lenguaje legal y real. La palabra declara es la que usa un mensajero real para proclamar un edicto del rey. Dios se presenta como el rey soberano, que no solo conoce su plan, sino que lo promulga, lo hace público. Él no está especulando, está decretando. Imagínense los exiliados escuchando a los adivinos babilónicos con sus predicciones vagas y a menudo erróneas. Y de repente llega la palabra de su Dios, del profeta. Yo te digo con certeza cómo terminará esto. Y la intención de Isaías es darles una certeza absoluta que ningún ídolo puede ofrecer. Y el significado original es claro. El futuro no es una incógnita para Dios, es un plan revelado. La conclusión teológica, por lo tanto, es que la profecía bíblica no es principalmente para satisfacer nuestra curiosidad, sino para demostrar la soberanía de Dios y generar fe en su pueblo. Amados, ¿no vivimos nosotros también en un mundo de adivinos modernos? Los expertos en economía nos predicen el mercado. Los politólogos nos aseguran quién ganará las elecciones.
y los gurús del autoayuda nos venden fórmulas para un futuro exitoso. Sin embargo, a menudo nos equivocamos. Vivimos con ansiedad porque el futuro parece una niebla impenetrable. Pero este texto nos grita una verdad diferente. Tu futuro no está en manos de la bolsa, ni de un político de turno o de tu propia capacidad de planificación. Tu futuro y el mío está en las manos del Rey del universo, que no solo lo conoce, sino que lo ha declarado en Cristo. Esa declaración es más clara que nunca. Él declaró que ni la muerte ni la vida, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de su amor que es en Cristo Jesús. Esa es la profecía más segura sobre el futuro, nos dice Paula en Romanos capítulo 8. Y entonces la pregunta que resuena en nuestros corazones es: ¿en quién está poniendo tu confianza? ¿En quién estás poniendo tu confianza para enfrentar tu mañana? ¿En las predicciones inestables del mundo o en las promesas inmutables del Rey de Reyes que escribió el final de la historia? La respuesta, sin duda, que nos libera de la ansiedad, porque confiar en aquel que declara el fin desde el principio, como dice Isaías, es descansar en una certeza que nadie nos puede arrebatar. Y esto ya nos lleva al segundo punto encabezado. Dios, cuyo plan permanece firme ante la adversidad, nos dice la parte B del versículo 10. La parte del versículo 10 dice: mi consejo permanecerá. Bueno, es una roca en medio de un mar de incertidumbres. El consejo de Dios, en hebreo es etzat, no es una opinión, es un designio soberano. Su plan maestro, la palabra permanecerá, es una imagen poderosa. Significa levantarse, establecerse, mantenerse de pie. Es la misma palabra que se usa para describir a un ejército que no es derrotado. Isaías está pintando un cuadro de un plan divino que es invulnerable. Los planes de los babilónicos, de los egipcios, de cualquier rey humano pueden ocultarse. Pero el plan de Dios es como una fortaleza inexpugnable. Él lo escribió y se mantendrá en pie. La intención del autor es infundir en el pueblo de Israel una confianza que no dependa de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. La conclusión teológica, entonces, es que la soberanía de Dios significa que sus propósitos redentores nunca están en riesgo, sin importar lo caótico que parezca tu presente. Hermanos amados, todos hemos hecho planes que se han venido abajo, ¿cierto? El plan de casarse en algunos y la relación termina. El plan de tener ese trabajo y te despiden. El plan de una familia sana y llega una enfermedad terrible. Y podría enumerar muchos otros elementos. Es fácil pensar que los planes de Dios también se pueden escuchar entonces, que nuestras oraciones no cambian nada. Pero este texto nos llama a mirar más allá de nuestras circunstancias. El plan de Dios no es un frágil castillo de naipes, es una montaña de granito. Y en Cristo vemos la prueba más grande de ello. El plan de redención de Dios no se detuvo cuando la humanidad pecó, ni cuando su propio Hijo fue clavado en una cruz. Al contrario, ese fue el momento cumbre para que su consejo se estableciera para siempre, mostrando que incluso la mayor maldad del hombre fue usada para cumplir el más grande propósito de amor de Dios para la humanidad. Entonces, queridos amigos, ¿qué hacemos cuando nuestra vida parece un caos y los planes se desmoronan? ¿Confiamos en que el plan de Dios ha fracasado o nos aferramos a la verdad de que su consejo permanecerá para siempre? Y que Él está obrando incluso en medio de lo que no entendemos. La respuesta nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así debe ser. ¿Por qué? Porque nos permite confiar no en nuestros planes, sino en el plan eterno que siempre permanece firme. Y esto nos lleva ya a nuestro tercer encabezado y último. Dios, que hace todo según su voluntad soberana. En la parte última del versículo 10. La declaración final de este pasaje dice: y haré todo lo que quiero. Bueno, esta es la culminación de todo el argumento. La palabra quiero es fundamental acá. No significa un capricho arbitrario, sino me deleité, mi propósito, mi beneplácito.
lo que Dios se ha propuesto hacer con deleite, eso es lo que hará. No hay fuerza en el cielo o en la tierra que pueda impedirlo. Esta afirmación, queridos amigos, en el contexto del exilio, es increíblemente poderosa. Dios está diciendo: fui yo quien permitió que Babilonia los venciera, y seré yo quien levanta a Ciro para liberarlos. Yo hago lo que me place. La intención de Isaías es mostrar que la historia no es una batalla entre dioses o naciones, sino un escenario donde Dios ejecuta su voluntad soberana. La conclusión teológica entonces es que la voluntad de Dios no es una aspiración, es una realidad en ejecución. Su omnipotencia, queridos amigos, garantiza que sus propósitos se cumplirán en la historia. Esta idea, queridos amigos, de este tercer encabezado puede sonar intimidante. Sí, un Dios que hace todo lo que quiere. Y si lo que quiere no es lo que yo quiero. Pero aquí es donde la luz de Cristo ilumina todo pasaje. ¿Cuál es la voluntad soberana? El deleite de Dios revelado en las Escrituras. No es nuestra destrucción, sino nuestra salvación. Su voluntad soberana fue que su Hijo amado muriera por nosotros en la cruz. Su voluntad soberana es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su voluntad soberana es que un día toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando Dios dice que hará todo lo que quiere, como creyente podemos decir amén, porque sabemos que su voluntad soberana es buena, agradable y perfecta, y culmina en nuestra redención para su gloria. Y ante esta verdad, la pregunta final que quiero hacer es inevitable. Y creo que es transformadora. ¿Estás luchando contra la voluntad de Dios en tu vida? ¿O estás descansando en el conocimiento de que su voluntad es soberana y revelada en Cristo? Es siempre lo mejor para ti. Aceptar su señorío no es una redención derrotista. Es entrar en el fluir del río de la gracia que nos lleva a la vida eterna. Es confiar que el arquitecto del tiempo sabe exactamente lo que está haciendo. Y ya para finalizar este breve mensaje de este día, hermanos queridos, hermanas, hemos visto hoy 3 pilares inquebrantables para nuestra fe en Isaías 46. Vimos que nuestro Dios es el único que conoce y declara el futuro, liberándonos de esa ansiedad tan perturbadora. Vimos que su plan permanece firme ante cualquier adversidad, dándonos una paz que no depende de las circunstancias. Y finalmente vimos que Él hace todo según su voluntad soberana, por supuesto, una voluntad que en Cristo es siempre para nuestro bien. Esta es la confianza del pueblo de Dios, no en nuestra fuerza, no en las promesas del mundo, no en los gurús del mundo, sino en el Dios soberano que sostiene la historia y nuestras vidas. Así que te pregunto hoy, queridos amigos, ¿en quién estás construyendo tu vida? ¿En los ídolos frágiles de este mundo que te prometen mucho pero no pueden sostener nada? ¿En aquellos profetas falsos que hay en algunas iglesias? ¿O en el Señor Jesucristo, el Dios que te ha cargado desde el nacimiento, que te declara tu futuro, cuyo plan de salvación por ti permanece firme hoy en tu vida? Hoy puedes dejar de cargar con tus miedos y tus planes y descansar en aquel que lo sostiene todo. ¿Estás dispuesto a entregarle el control de tu mañana al arquitecto del tiempo? Ese es el mensaje que te quiero dejar en este mensaje. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Y nos vemos en otras cápsulas teológicas. Chao, chao.